todos los viernes recibimos a este amigo de la casa, el columnista especial que hemos buscado, el mejor de todos, el enólogo Guillermo Mercado, para charlar, como todos los viernes, de algo que nosotros consideramos que es imprescindible, que todos sepamos, que estemos en tema, para que cuando vengan visitas de afuera tengamos el tema, entendamos de qué se trata nuestra industria madre, que es el vino, sepamos un poco de la historia. Hoy tengo entendido que de Dionisio, pasando por las ánforas por ahí y terminando por la copa, vamos a charlar con el enólogo luego del auspicio de la Casa del Vino. La Casa del Vino que apoya este espacio, donde todos los viernes les traemos este ratito de vinos para que ustedes en familia lo compartan. Ahora sí con el auspicio, vamos. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La Casa del Vino, placer para los amantes del vino. ¿Cómo le va a nuestro querido enólogo? ¿Cómo anda, Guillermito? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Todo Bienvenido, bienvenido. Bueno, acá estamos. Así que hablamos de los griegos y el vino, primero. Exactamente. Vamos a volver al marco histórico. Histórico. Siempre es bueno hacer un poquito de historia. En realidad vamos a llevar una línea del tiempo, a medida que van pasando los programas, como para irnos situando en por qué el vino fue un vector o fue un agente cultural muy importante, no solamente de esa época, sino actualmente. Así que vamos a ir dando casos de por qué el vino culturalmente fue tan importante para el hombre. Bien, bien. Dijimos que había arrancado en el Neolítico, 5.000, 6.000 años antes de Cristo, las primeras descripciones arqueológicas. Después pasamos más o menos al año 3000, donde se encuentran los primeros datos de vino en Egipto, ¿no es cierto?, en esa civilización tan importante. Terminamos hablando un poco de Tutankamón, de la necesidad de los faraones de, en su póstuma vida o posterior vida, tener vino. Así que habían 3 ánforas en la cámara mortuaria y 23 ánforas en una cámara anexa, todas para que cuando el faraón tuviera ya su segunda vida, pudiera degustar vinos de distintos lugares. En ese tiempo el vino era solamente para la clase alta, nobles, faraones, todos ellos eran los que tenían y apreciaban el vino para sus banquetes. Hacia el año 700 aproximadamente aparecen los primeros datos del vino en Grecia, en la antigua Grecia clásica, nada más y nada menos que la base de la civilización occidental. Bien. Grecia tuvo una impronta muy importante en el vino porque se dieron cuenta los griegos, primero lo que dijiste hace un ratito, Dionisio. Dionisio fue el creador del vino para ellos. Dionisio participó del panteón helénico y participó también del Monte Olimpo, o sea que estaba dentro de las mayores deidades de Grecia. Claro. Entonces, el origen era divino y ellos consideraron muy seriamente qué tenía que ser y cómo tenía que ser el vino. Es decir, los griegos no solo consideraban al vino como una bebida saludable, sino que la consideraban una bebida nutritiva, siempre y cuando se bebiera con moderación. Y los griegos en eso realmente fueron implacables. Es decir, ellos culturalmente entendían que el vino se debía beber de esa manera y no de otra manera. Por eso se distinguían culturalmente los griegos clásicos de otras civilizaciones como los bárbaros. Es decir, ellos decían, los bárbaros toman cerveza y toman el vino puro. Vino puro. Entonces, no son de nuestra civilización. O sea, fíjate cómo el vino culturalmente va haciendo diferencias en las distintas civilizaciones. ¿Pero ese vino de los griegos era igual que el vino que se toma ahora o era distinto? Era muy similar. Los griegos tuvieron, hay unos escritos hacia el año IV a.C. de Teofrasto, que es un historiador muy importante que habla de los viñedos, del suelo, habla de la necesidad de mejorar incluso las etapas de la fermentación. Así que es como que por primera vez en la historia hubo un pueblo y una organización comercial para el vino. ¿Por qué? Porque Grecia, primero que nada, empezó a ver que estaba la posibilidad de hacer algo comercial y llegó a todos los estratos. Es decir, en Grecia los esclavos tomaban vino. Se podía acceder al vino perfectamente. Para todos eran. ¿Las mujeres también podían tomar vino? Todos podían tomar vino. Y eso hizo que empezaran a comercializar. Claro, no vayan a tomar mi pregunta como una pregunta, digamos, segregacionista del género femenino, sino porque entiendo que en una época a las mujeres griegas no se les permitía tomar.
Sí, eso fue en la época primera, en la época clásica. Después ya se empezó a extender y como el vino, por eso digo, culturalmente se hizo de todos, es que, bueno, aparecieron las exportaciones. De hecho, Grecia fue el gran productor de vino que llevó a todo el Mediterráneo la cultura del vino y los viñedos. Así que, bueno, hubo un cambio muy importante. De hecho, Platón decía en sus escritos, que Eurípides luego lo fue, uno de sus seguidores lo fue escribiendo, decía, solo 3 copas de vino al día, solo 3 copas. Una para la salud, otra para el amor y otra para el sueño. Otra para el sueño. Para el sueño. Esos eran antes de dormir. Antes de dormir. Pero los griegos tenían una idea muy importante, por eso volvemos a la idea del vino culturalmente. Ellos decían que el vino puro no debía tomarse. Si bien no era tan agresivo, pero tenía su grado de alcohol y ellos se daban cuenta que no era lo mismo tomarlo con agua. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban una copa, un cáliz, en realidad, marcado, que no llegaba al 50%, y le agregaban agua. Agua. Los griegos tomaban el vino ya diluido. Era su forma de tomar vino. El sodeado de los griegos, digamos. Exactamente. O sea que no hemos descubierto nada. Los griegos ya diluían el vino. Y siempre en esa. ¿Por qué? Porque el cáliz estaba marcado. Entonces, nunca al revés. Es decir, se ponía el vino, porque nunca... Ya, si llegaba al 50% se consideraba entre los griegos un vino fuerte, le llamaban ellos. Muy agresivo. Entonces ellos tenían su marca, hasta ahí de vino, y ahí con agua. Eso era lo que ellos tomaban. De hecho, los griegos empezaron tanto la difusión del vino que pasó a ser, luego de los banquetes que terminaban con otras bebidas, se limpiaba la mesa, los esclavos limpiaban la mesa, se colocaban algunos zarcillos, algunas plantas y se traían esos cáliz, que eran 2 o 3 cáliz nada más. Se tomaba el vino y los filósofos en ese tiempo lo que hacían era, a través del dueño de casa, que era el árbitro, de empezar a filosofar. Es decir, se servía una copa de vino, el dueño de casa se le entregaba a uno de los comensales, ese comensal tomaba un sorbo y empezaba a hablar de cualquier tema. Y sobre ese tema rondaba toda la conversación toda la noche. Y los vinos, porque lo que pasa es que uno piensa en se imagina esa situación y esa escena, pero ¿cómo llegaban esos vinos a los hogares, digamos? ¿Había lugares donde se vendían, se hacían en las casas mismas? Sí, no, a ver, por eso digo que Grecia hizo un antes y un después, porque empezó a comercializar los vinos. Es decir, o sea, que había venta de vino. Había venta de vino. De hecho, habían cultivos de vino. Mucha gente cultivaba las vides, ¿no es cierto?, para después tener los vinos y para poder venderlos. Claro. Y en algún momento hasta se exportó. Llegó hasta las islas de la antigua Grecia, llegaron los vinos de Grecia. Entonces, las islas de Creta, todas esas islas tenían sus vinos. Es decir, se extendió mucho y se hizo, al venir una deidad de Dionisio, se hizo muy famoso el vino. Entonces, culturalmente, todos tomaron vino. Es verdad lo que decís, que al principio eran solo los hombres, pero después terminó siendo todo el pueblo. Claro, yo que leí una novela donde que la historia era que una mujer griega había sido condenada porque había sido sorprendida tomando vino. Sí. Entonces, sí. Digo, a lo mejor era parte de de la invención del autor, o era una realidad de la época. Y No, era así, es la realidad. De hecho, las mesas de filosofar eran hombres. Eran hombres. Eran hombres. Después aparecieron algunas mujeres, pero más hacia el final de los griegos. Que bueno, está muy bueno esto que hemos aprendido, querido Guillermo, porque los hombres que están viendo le dirán esta noche a las mujeres: me voy a filosofar con mis amigos. De hecho, algunos lo harán. Noche de viernes, ideal para decir: vamos a filosofar, muchachos. Sí, no? Hay que respetar al juez, que es el dueño de casa. Él es el que daba la copa y de ahí se empezaba. Así que bueno. ¿Qué varietal era el más famoso, el que más se consumía? ¿Se sabe eso? En la antigua Grecia aparecieron, el Syrah, que hemos hablado ya en la anterior, que viene de Medio Oriente, ya se conocía. El Cot, que es el Malbec, ya se conocía. Es decir, blancos también habían. El Moscatel, por ejemplo, es una uva muy antiquísima. Muy rico el Moscatel. Bueno, de ahí ya venía. En ese tiempo en Grecia habían varietales. Ojo, no habían la cantidad de varietales que hay ahora, pero sí se conocían varios. Claro. Pero se distinguía entre blanco, tinto, no había mucha
historia, ¿no? Es decir, Ya que estamos, enganchemos ahora con el tema del Syrah, que querés seguir hablando del Syrah. Sí, lo que pasa es que, bueno, estuvimos hablando la semana pasada del Syrah y hablamos de un Syrah de San Juan, y ahora traemos a la mesa de pensar San Juan el gran Syrah de Finca Las Moras. Finca Las Moras. ¿Qué características tiene este ¿Cómo se gran llama? Syrah? Gran Syrah de Finca Gran Las Moras. Syrah. Gran Syrah. ¿Qué características tiene este gran Syrah? Este gran Syrah tuvo la posibilidad de competir en un concurso que se llama Six Nation Wine Challenger, o sea, desafío de los vinos de 6 naciones. ¿Cuáles son esas 6 naciones? Son los del Nuevo Mundo, es decir, los vinos que están fuera de lo tradicional. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina. Esas son las 6 naciones del Nuevo Mundo que están intentando de alguna manera posicionarse, son las naciones nuevas, digamos, que están intentando posicionarse dentro de la cultura del vino. Bien. ¿Cuál es la característica interesante de este concurso? No se presentan muestras como en otros concursos. Que Es se decir, lleva la botella y se se abre lleva la botella. botella, se lleva la caja, ahí está mi muestra, díganme qué puntaje. No. Los jurados de las distintas naciones, se eligen 2 o 3 jurados, muy bien catalogados, invitan, de acuerdo a su impronta, vinos para concursar en este concurso. A ver, tiene 14 categorías el concurso. Merlot, Malbec, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon, Syrah, espumantes dulces, 14 categorías. Entonces los jurados tienen que llevar de las 14 categorías de su país lo que ellos consideran lo mejor que han probado en ese año. Bien. ¿Está bien? Entonces eso es lo interesante de este concurso. Claro. Ya vienen seleccionados. Ya viene seleccionado por el mismo jurado argentino, en este caso. Se presenta Llevaron ese. y fue en Sydney, en Australia, Sydney. capital mundial del Syrah. Bien, viene la selección. ¿Qué vino sale seleccionado? Gran Syrah de Finca Las Moras, San Juan. Qué va. Trophy. Por ahí en alguna filmina está el trophy. Trophy significa el mejor. Es mejor que cualquier medalla. Medalla de oro, no, trophy. El mejor Syrah de ese año en el mundo lo hizo esta gente. Muy Así que, bien. ahí está, ¿ves? Ahí está. Ve, el mejor Syrah, el winner. mejor Syrah. Bien, esto fue en el año 2014 con un Syrah 2011. Entonces, un orgullo para nosotros los sanjuaninos decir que en algún momento tuvimos el mejor Syrah y que ganamos en la tierra del Syrah. O sea, no se ganó porque ahí todos los jurados después ya se mezcla, es decir, ya se cambian las etiquetas, se pone el número, nadie sabe qué está probando. O sea que los mismos jurados australianos, norteamericanos, chilenos le dieron a este Syrah el mayor puntaje en ese momento. Y bueno, ¿qué características tiene para que sea tan especial ese vino? Bueno, yo lo he probado, esta vez lo he probado. Esta vez lo he probado. No te quise preguntar. No, lo he porque probado, aprendí de la lo he otra vez. probado, porque la verdad que es un ejemplar estupendo. Tiene mucha presencia, es un vino muy untuoso, en la boca tiene grandes aromas a chocolate, a la madera y al propio descriptor del Syrah como la ciruela, es decir, realmente es un gran vino para ir degustando en una magnífica copa de cristal que hemos traído también para hablar. Claro, muy Un bien. gran vino. ¿Y el precio que tendría? ¿Se vende en góndolas acá en Argentina? Se encuentra, pero muy poco. Muy poco. Principalmente en vinotecas, porque la son vinoteca. partidas más bien chicas. ¿Y qué- Este vino cuesta 8.400 pesos en la Casa del Vino. Entre 8 y 9 lo vas a conseguir. 8 y 9.000 pesos en la Casa del Vino. Ahora, no hay que arrepentirse para nada. Mira, No hay que arrepentirse. ¿Y qué cosecha es ese vino? Este es 2015, pero la que ganó fue la 2011 y se fue repitiendo. Lo que pasa es que, a ver, la bodega hace partidas determinadas y después que se termina, se acabó. Es decir, debe estar todavía guardada la 2016, la 2017, la 2000, están esperando para salir. Hasta que no se termine esa partida, sí, no es fácil conseguirlo, no es tan fácil para conseguirlo. Bueno, y ahora unas notitas sobre tema copas, porque la copa también es importante donde uno la Sí, toma, ¿no? exactamente. Los grandes degustadores, que yo veo que están apareciendo cada vez más y que está muy bueno, Sí, sí. tenemos que diferenciar entre la copa de cristal y la copa de vidrio. El cristal tiene, como una grande de sus características, el óxido de plomo. O sea, tiene un componente que lo hace distinto del vidrio. El vidrio no tiene ese componente. Este óxido de plomo permite una rugosidad dentro del vidrio que hace que cuando el vino cae empiece a descifrarse lo que tiene. Es decir,
a descifrarse. Los aromas principalmente empiezan a aparecer en el vino y se empieza a disociar las moléculas que tiene para que nosotros podamos distinguir mejor el vino. O sea, una copa de cristal, hoy por hoy, para un degustador, cualquiera que está en la casa, no hace falta, tiene que ser algo imprescindible dentro de la casa. La copa de cristal tiene mucha diferencia con la copa de vidrio. No solo eso, mejora los aromas, mejora los sabores, mantiene la temperatura por más tiempo, la mantiene. Más que el vidrio. Más que el vidrio. Son todos, porque el vidrio es más grueso, el vidrio, digamos, como que es más robusto, pero la fragilidad de la copa permite incluso ver los colores. Sí, muchos mejores colores transparentes es gracias al cristal y no al vidrio. Claro, los poetas utilizan el cristal para sinonimizar la fragilidad. Exactamente. Tu alma es frágil como un cristal, dicen los tipos, entonces hay que tener mucho cuidado al maniobrarla. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Pero, bueno, ¿cuáles son los cuidados? Y lavar la mano, es decir, hay algunas que están reemplazando el plomo por el titanio y se pueden meter dentro de una lavavajilla, pero lo ideal es lavar la mano, sin agua caliente porque se puede romper, agua tibia. Hay cuidado al secarlas también. Cuidado de secarlas, se puede faginar, que se llama, agregando un poquito de alcohol y se va limpiando, es decir, hay distintos cuidados para que la copa sea como es. Y hay esas dos medidas, una es para beber y la otra es para... Esta es la copa oficial, se llama Alfort, es decir, es la copa utilizada, a la Asociación Francesa Normal, es decir, Alfort, está bien, está bien. Es la copa que usaron los primeros franceses para degustar sus vinos. Ese tamaño. Este tamaño. Luego fue normalizado, es ISO, en el año 1977 fue ISO, pasó a ser ISO, y finalmente la OIB, la Organización Internacional del Vino y la Vid, la tomó como copa técnica de concurso. Todos los concursos en el mundo deben tener este tipo de copa. Esta es la altura determinada, tiene tres partes principales, el cáliz o la parte de arriba, el cuerpo, el pie o también el tallo y la base. Estas tres partes y con estas medidas, con este ancho y que tiene que ser de cristal, son también las es necesarias. de cristales. Todas de cristal. Tienen que ser necesarias para un concurso internacional, si no, no se puede degustar. Esta es la oficial. Nosotros cuando hicimos la cata allá en el dique, fueron esas copas. De esas copas. De esas copas. Y copones. Y también. copones también. Y he traído una copa de cristal eslovaca. Eslovaca. Eslovaca, es importada. Rona es una marca, Rona junto con Riedel son de las marcas más importantes del mundo, de copas en general. Esto es una facilidad para tomar vinos tintos impensable. Es decir, esta es la oficial, se puede tomar, de hecho se toman todos los vinos que se degustan en esa copa, pero esto es una sutileza. ¿Por qué? Porque esto, al ser tan ancho, permite mucha oxigenación, permite que el vino pueda desenvolverse dentro del cristal y luego sea fácilmente bebible, degustable y olfateable, que es lo principal. Claro, entra la nariz, todo ahí. Así que esta copa es una delicatessen, también es una copa importada. Bueno, es cara, pero no es un gasto, es una inversión. Claro, o sea, si uno quiere darse un gustito en la casa, te compras dos copitas de esas, la tratás con mucho cuidado y ahí podés degustar el vino con todas sus características. Y uno a veces dice, bueno, pero tengo algunas de vidrio. A ver, ¿se puede gastar 8.000 pesos en una botella y tomar una copa de vidrio? Sí. Sí. ¿Corresponde? Y no sé. Bueno, y dos cositas más del Sí. tema copas. Vienen copas que son, voy a utilizar un término muy doméstico, son muy chetas, que Sí. vienen de colores. Sí, Negro, sí. azul, qué sé yo. ¿Es recomendable que sea siempre transparente? Bueno, ¿El a ver, cristal siempre es así lo que transparente? pasa que los degustadores en general y los enófilos Necesitan ver el color. necesitamos ver el color. ¿Por qué? Porque es el primer indicio de las características del vino. Si tiene madera, si la añada corresponde, si tiene muchos visos que a nosotros nos va dando no solo la edad, sino la forma en que ha sido elaborado el vino. Necesitamos que sea cristalino. De todas maneras, yo he estado en concursos, después la voy a traer, tengo una copa negra, Una copa negra. que es solamente para el olfato. Para el el olfato olfato. y la boca. No da ninguna descripción inicial porque muchas veces yo le digo la copa de los penales. Es decir, es como que la única forma de saber si no estamos de acuerdo en un vino es con el olfato y la boca. En los concursos internacionales los que deciden son el olfato y la boca. La vista tiene un porcentaje menor, pero tiene un porcentaje también. Bueno, querido Guillermo, qué lindo viernes.
comienzo de programa con todo esto del vino. Realmente es apasionante y quedan tantas cosas porque mientras vamos hablando, Sí, a uno se le sí, van sí, ocurriendo sí. cosas, ¿viste? Cuando toma el vino y te queda abajo un barrito así, Sí, todas esas cosas. también lo vamos a hablar. Todo lo También podemos vamos a saber. hablar. Los decantes, los decantadores. Sí. Y siendo viernes, ¿cómo te tienta? Siendo ¿no? bien, por eso, muchachos, hoy hay que ir a filosofar. Yo sé lo que les digo. Hay que ir a filosofar. Lo hemos aprendido Me hoy. falta la frase. ¿Eh? La frase. Claro, la frase, siempre. La frase final. Bueno, trae una frase de Hipócrates. Hipócrates. Hipócrates, también griego, por el año 460 a.C. vivió, el padre de la medicina. Sentó las bases del Del juramento hipocrático. juramento hipocrático. Bien. Muy bien. Es decir, si uno alcanza a leer, si alguna vez lo han leído, si no, los invito a leerlo, es fascinante. Lo que hizo en ese tiempo, 460 años antes de Cristo, es fascinante. Entonces, él decía, el vino es una cosa maravillosamente apropiada para el hombre, si en tanto en la salud como en la enfermedad se administra continuo y justa medida. Perfecto. Hipócrates. Hipócrates. El padre de la medicina lo estaba diciendo. O sea, ¿por qué? Porque realmente ellos comenzaron y sentaron las bases de la bebida con moderación, de la verdadera bebida. Muy bien. Gracias, Guillermo.